tardes. En estos días, el 16 de julio para ser más exacto, estuve revisando mis notas por algunos trabajos respecto a las parábolas de Jesús en la Biblia. ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Cómo están diseñadas? Y casualmente, ese domingo 16 de julio del 2023, toca la palabra del sembrador. Es la lectura, es el evangelio de ese día. Y bueno, por esa misma casualidad, pensé que sería bueno compartir con ustedes algunos pensamientos al respecto, algunas reflexiones. Nuestro Señor Jesucristo no solo nos presenta la parábola, sino que la explica y nos dice qué significado tiene para Él y cómo la deberíamos entender. Para entrar en materia, empecemos con la lectura de esa parábola. La parábola del sembrador la encontramos en Mateo capítulo 13, pero también en Marcos capítulo 4 o en Lucas el capítulo 8. Veamos lo que dice Mateo en ese aspecto. Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar, y al hacerlo, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto germinaron, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, los germinados se secaron, porque no tenían raíces. Otra parte de las semillas cayeron entre las espinas, pero esas espinas crecieron y las ahogaron. Pero una parte de las semillas cayeron en tierra buena, y rindieron una cosecha de 100, 70 y hasta 30 semillas por cada uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Más adelante Jesús nos explica la parábola del sembrador. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En otro caso, el que oye la palabra, que corresponde a la semilla sembrada entre las piedras, en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la preocupación por causa de las palabras, se malogra. La semilla sembrada entre los espinos es el cristiano que ya oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el caso en el que se oye la palabra y se entiende, y da fruto, y produce 100, 70 y 30 semillas por cada semilla sembrada. A lo largo de los años he visto pastores, sacerdotes, en las distintas denominaciones, interpretar esta parábola y esas palabras de Jesús de diversas maneras. En una, pues dicen que todas las personas estamos clasificadas, agrupadas en 4 categorías. 3 malas y una buena, que corresponde a cada uno de los casos. Yo pienso que eso no es tan así. Más bien pienso que Jesús, en las demás parábolas también lo hace, no nombra al sembrador, no le pone nombre, no lo identifica como alguien conocido, no dice dónde está sembrando. Simplemente nos da una idea de la labor que está haciendo. Y en base a eso, yo pienso, como en otros casos, Jesús se refiere a nosotros, a ti, a mí, a cualquier persona de manera individual. Y los 4 casos, 3 de ellos que son fracasos, que son aceptados por Jesús como una opción válida, y uno que es el bueno, que el que debemos perseguir. Entonces pienso que para Jesús todos pasamos por esas 4 etapas
A veces muy seguido, otras veces tardamos años. Pero ¿cómo sería la reflexión? En el primer caso tenemos la semilla que cae en el borde del camino. ¿Qué sería eso? Eso corresponde a que simplemente no oímos la palabra porque los pájaros se llevan la semilla, que es lo que corresponde a la palabra. Puede ser en un caso, digamos, más cercano a la iglesia, es el caso cuando vamos al culto, cuando asistimos a la iglesia, nos encontramos que la palabra no llega. Si bien el pastor está dando su sermón, si bien todo el ambiente está muy bien, toda esa palabra se pierde por el ruido de la fiesta que va a haber después del servicio, por los cumpleaños que se van a celebrar después de culminar el servicio, que es más importante dónde está el pastel y cuándo va a venir el pastel de cumpleaños, si ya llegó el payaso de la piñata, si ya va a llegar el asado, si ya está lista la comida, y entre tanto ruido es como cuando los pájaros se llevan la semilla. La palabra se pierde entre tanto ruido que no tiene nada que ver precisamente con esa palabra de Dios. Creo que más de uno hemos pasado por ahí más de una vez que hacemos y cometemos ese error. En vez de oír la palabra, estamos pendientes ahí en el banco, el chisme, el tal, el cual, y vemos cómo la palabra simplemente se desvanece entre tanto ruido. En el segundo caso, que correspondería a la semilla que cae en suelo muy débil o un suelo con poca tierra, donde la semilla puede germinar rápido, pero llega el sol y la seca, precisamente porque no hay una raíz que pueda proteger ese germinado. Eso correspondería, por ejemplo, que llego a la iglesia, todo muy bien, la congregación se reúne en los jardines, no tienen un desorden dentro del templo, niños corriendo, brincando, todo el mundo gritando y haciendo, sino que es algo realmente solemne. La gente que va a asistir al culto lo hace de manera muy organizada y respetuosa de la casa de Dios. Es la casa de Dios, es el templo que vamos a recibir el mensaje. Todo es perfecto. El pastor sabe más o menos lo que está diciendo. Lo transmite la palabra de manera cordial y efectiva. Pero poco a poco empieza otra vez ese ruido. El chisme de adelante, el chisme de atrás, el cuándo terminará esto para ir a tomar el té, el café, cuándo nos vamos a salir de aquí porque ya el pastel llegó, porque vamos a celebrar el cumpleaños de no sé cuánto, y vamos a estar aquí, y vamos allá, y dónde está el payaso para la piñata habrá llegado, ya habrán traído la piñata. Hay una cantidad de ruido alrededor de todo, que simplemente una buena palabra, una buena semilla, germina, pero se destruye con la acción del sol o simplemente por el ruido externo que no la hace germinar como debe y la palabra no llega. El tercer caso sí sería más extremo. Si le estamos hablando de las espinas o los espinos donde cae la semilla, inicialmente trata de germinar, pero los espinos crecen más rápido y la matan. No le dejan llegar la luz y ahí muere la semilla, el germinado y lo que corresponde a la palabra de Dios. Ese es el caso, por ejemplo, cuando vamos a una iglesia y es un desorden total. Entramos al templo y todo el mundo está gritando, chillando, se están intercambiando los últimos gritos de tal y el último grito de la moda y el último qué fue, pasó ayer y qué fue tal. Los niños corren y gritan detrás del payaso de la piñata, pendientes de eso, de qué va a pasar después del culto con la piñata si ya está todo listo. Es un ruido enorme y también cuando empieza a hablar el pastor, entendemos que es un pirata, con su pata de palo, con su parche dorado, simplemente se ve desde lejos que no sabe ni lo que está diciendo, simplemente está pendiente a ver de lo suyo, de su proyección,
pendiente del asado, pendiente de la comida, pendiente de sí mismo, pendiente de irradiar, de ser partícipe en toda esa fiesta que se va a organizar. Y muy atrás queda la palabra de Dios. Creo que todos hemos pasado por lo mismo. Vamos a la talla y estamos con otra, no estamos enfocados en lo que vamos a recibir, no estamos enfocados en lo que queremos. Nos dejamos arrastrar, no quiero usar la palabra de pecador, pero nos dejamos arrastrar por las circunstancias, nos olvidamos de para qué vinimos a la iglesia y qué es lo que queremos hacer ahí. Todo se enfoca en lo demás, en la fiesta, la piñata, el pastel, la comida, el chisme. Ese sería el tercer caso muy extremo, pero son los tres casos que en palabras de Jesús nos plantea. Entonces también pienso que eso es el caso de los tres fracasos permitidos, que son una opción para Jesús. Él está hablándolo y los está diciendo que son opciones válidas. El fracaso en estos casos es una opción válida. Por eso debemos luchar. Y no importa cómo luchemos, lo que importa es que lo hagamos con bien, con amor. Si lo logramos o no, ya es otra cosa. Pero sí que procuremos ser el cuarto caso. El cuarto caso es el ideal. Que llegamos a la iglesia, todo está muy organizado, la gente se reúne, la congregación se reúne en los jardines, luego pasa en orden al templo, la palabra llega, no hay discusiones, no hay ruido, en la banca de atrás no hay una persona hablando en lenguas, ni hay distorsiones. Todo el mundo está pendiente de escuchar la palabra, de escuchar el sermón, y se nutre espiritualmente de esa situación. Culminado el culto, culminada las palabras del pastor y los himnos, que también son muy importantes, podemos hacer todo lo que queramos, pero ya cumplimos. Ahora sí, la semilla va a germinar en nosotros, la palabra va a germinar, vamos a llegar contentos, felices, porque hemos recibido esa palabra de Dios correctamente. En este último caso, que creo que todos lo hemos vivido también, en algún momento, espero que sea en muchos momentos, es también ese caso contrario a los demás que ya nombré. Cuando nos reunimos en el salón social, lo que menos importa es el pastel, lo que menos importa es el café, lo que menos importa es la comida. Nos sentamos ahí congregados, intercambiando las ideas, las nuevas ideas que hemos recibido del Evangelio. Hablamos de lo que habló el pastor, tratamos el tema del día, tratamos el tema de la palabra del Señor. Después haremos otras cosas, pero una pequeña parte de esa reunión, de esa fraternidad, si la quieren, es intercambiar opiniones sobre el tema que se acaba de tratar en la iglesia. Cualquier duda la podemos despejar con el pastor. Hemos estado ahí. Y digo pastor, como puedo decir sacerdote, cura, cualquier cosa de cualquier denominación cristiana o incluso no tan cristiana. Yo he hablado con sacerdotes, cosas que no entendí de su sermón, y he sido bien recibido, generalmente. También hay pastores que entonces ya tienen miedo porque al hacer la pregunta dicen que estoy criticando la Biblia. También me ha pasado eso. Pero en general ha ido muy bien. Entonces tengamos mucha fe y procuremos hacer eso. Busquemos el cambio, busquemos de ser la cuarta opción. Muchas gracias.